Está conmigo aquí en el estudio Manuel Nieblas, socio líder de la industria manufacturera en Deloitte, y vamos a hablar del futuro de la comercialización de automóviles. Le estaba contando a Manuel de esta compañía aburrida, o The Boring Company, que fundó Elon Musk y que hace túneles por todas las ciudades con el objetivo, pues, de lograr un transporte más ágil. Y pues pensaba que siendo Elon Musk, siendo cualquier otro, uno pensaría, pues es un sueño ahí, quién sabe, la visión del futuro que nunca llega, pero siendo él, pues ya ha transformado en poco tiempo el sector aeroespacial, ya tiene cohetes reutilizables y eso cambia la estructura de costos. Y por supuesto, en lo que se refiere a los vehículos eléctricos, los Tesla, hace unos 10, 15 años el sector automotriz decía, esas son basuras, no van a servir nunca, son una buena intención, y hoy, bueno, por lo menos ya tiene ventas interesantes, y por eso siempre es relevante platicar contigo, porque además México es un país clave en el sector automotriz global y por eso nos importa tanto. No, bueno, buenas tardes, Rodrigo, y gracias por la invitación. Y buenas tardes a tu auditorio. Bien, como bien lo decías, efectivamente México es un país relevante para la industria. Digo, obviamente principalmente por la parte de producción. Sin embargo, el mercado mexicano es un mercado que ha venido creciendo. Si ves los reportes mensuales que va sacando la Lambda, vas a ver siempre volumen, bueno, vas a ver en los últimos años volúmenes de crecimiento interesantes, y es algo que al final del día, pues todas las personas que estamos aquí en la Ciudad de México o en el país, pues le mete o tiene que involucrarse, ¿no?, en un proceso de cómo comprar un vehículo. Un ¿no? vehículo, exactamente. Y parte de lo que queremos platicar contigo en esta oportunidad es precisamente pensar un poquito hacia dónde van las compañías en relación con la venta de automóviles. Si tú te paras el día de hoy y ves una compañía de automóviles que fabrica, prácticamente todas tienen a un grupo de concesionarias o de agencias que son los que venden el vehículo al consumidor final, ¿no? Quitando el ejemplo de Tesla, ¿no?, que a lo mejor al final podríamos platicar un poquito del modelo de Tesla, ¿no? Pero si ves el modelo que actualmente maneja la industria, es un modelo que es sumamente antiguo, que tiene pues ya más de 100 años funcionando, donde básicamente la venta de un vehículo se centra en el vehículo per se y no necesariamente en las necesidades que tienen los consumidores de los vehículos. En la actualidad, normalmente si tú llegas a buscar un vehículo, te puedes encontrar con problemas de que no encuentras el modelo que buscas, el color que buscas o algunas características que buscas. Y eso hace que la experiencia del consumidor no sea la más adecuada. En las últimas encuestas que se han realizado en relación con experiencia del consumidor, resulta que aproximadamente el 1% de la gente que compra vehículos está completamente satisfecha de toda esa experiencia. Y eso lo que nos indica es que la industria debe de cambiar, ¿no? Sin duda. Y además, bueno, estamos viendo que lo hemos platicado en otros espacios y en otras ocasiones, pues quizás en un futuro no muy lejano ya no compramos un vehículo como tal, que es un activo que está estacionado, no se utiliza ni se aprovecha, y vayamos a esquemas que ya está Maven, por ejemplo, de General Motors, y algunos otros experimentos en donde pues, mejor un servicio de un club de coches o por medio de una aplicación tener algún chofer o algo por el estilo, ¿no? Y ya no tengamos que tener un coche ahí a nuestro nombre. Totalmente de acuerdo, Rodrigo. Mira, en ese sentido, digo, si vemos el esquema actual, estamos en un esquema donde básicamente la compra de un vehículo es prioritaria para las familias, y más en ciudades como las nuestras, que es un poco complicado el moverse de un lugar a otro, ¿no? Sin embargo, si vemos hacia dónde va la tendencia de movilidad a nivel internacional, pues sí vemos que vamos a modelos de vehículos compartidos, de viajes compartidos, e inclusive un poquito más allá de temas de conducción autónoma. Estos tres conceptos, imagínate ya en un escenario donde ya estén vigentes, pues obviamente cambia mucho el esquema de cómo se debe de vender un vehículo, ¿no? Cuáles son las características que deben de reunir las agencias para poder ofrecer sus vehículos, e inclusive el identificar claramente cuál es realmente el mercado, porque las personas, o sea, la gente pensará más en una necesidad bueno, en cómo satisfacer su necesidad de movilidad, más que necesariamente en comprar un vehículo. Por supuesto, y además hoy ya es una realidad, uno puede ver en las concesionarias que venden Ubers, vengan aquí, porque claramente las concesionarias han respondido al mercado, siendo México el segundo mercado más importante, o la segunda ciudad, la Ciudad de México más importante para Uber. Me contaba el otro día su nuevo director general que Guadalajara es una de las primeras 10 y Monterrey una de las primeras 20. Pues esto habla de que empieza a cambiar el esquema en función de ir adaptándose a las nuevas ofertas que se tienen que dar en función de la demanda de nuevos servicios. Fíjate que el caso de Uber en México es muy exitoso precisamente porque México tiene varios problemas con infraestructura de movilidad. Si contáramos con
con, por ejemplo, transporte público, mucho más metro, tren ligero, etcétera. Eso haría que la gente no necesariamente pensara en esas opciones. Ese modelo de Uber ha sido súper exitoso aquí en la Ciudad de México y la realidad es que vamos a ver cómo se van replicando esos modelos y cómo se empieza a incrementar el tipo de servicios que empiezan a ofrecer ese tipo de compañías. Y eso llevándolo a un mercado donde actualmente las armadoras y los concesionarios habían pensado que realmente lo importante era el producto y no necesariamente el consumidor y la necesidad del consumidor, pues sí es un cambio de paradigmas importante y de ahí la importancia de que ambos jugadores trabajen en conjunto de tal forma de que su objetivo principal sea el cliente y cómo se satisfacen sus necesidades y no necesariamente el producto. Por supuesto. Ahora, Manuel, déjame preguntarte algo. Pienso mucho y recientemente en Corea del Sur y la construcción, ahora que veo Kias y sus coches por todos lados, pues es un país que si nos remontamos a 30, 40 años no era muy distinto a México y hoy han logrado construir marcas. Yo creo que México hoy tiene un expertise relativamente desarrollado y no estaríamos tan lejos de tener una marca mexicana. ¿Por qué no podría ocurrir? Es complicado. Alguna vez vi a Carlos Ghosn en una conferencia y decía, pues no es sencillo. Ahí está el fracaso de Tata Motors, que también tienen mucho dinero en la India, que ya tenían un mercado desarrollado en ese país, pero no es sencillo establecer una red global de concesionarios, servicio, etcétera. No, y además si a eso le sumas que es una industria altamente regulada, que para poder que un coche, un vehículo esté en las calles, tiene que tener una serie de regulaciones pasadas, digamos. Digo, vemos casos en los últimos años que han sido realmente dolores de cabezas para las armadoras. Realmente es difícil el mercado, ¿no? Yo aquí lo que te diría, yo creo que en México tenemos una tecnología muy buena, suficiente. Necesitaríamos mucho mayor inversión para poder pensar en una marca propia, pero a diferencia de Corea, Corea del Sur ha trabajado muchísimo en temas de educación, de infraestructura, que eso ha hecho que el país per se, en todas sus industrias, esté floreciendo y por eso la posición que tiene Corea actualmente a nivel internacional, ¿no? México, yo diría que vamos un poquito más atrás de ellos y realmente tenemos mucha tarea por hacer. Sí, pero pues será interesante, además tú que conoces muy bien el ecosistema de empresas del ingeniero Slim, que ya trae unos coches de origen chino. Bueno, se arman aquí y hay una inversión ahí, pues quizás en algún momento podría ser, pero tienes mucha razón en cuanto al ecosistema de educativo, ¿no? Por ejemplo, el diseño, etcétera, pues no está sencillo. No, realmente tenemos mucho por hacer. Yo aquí lo que te diría es, las bases están puestas. Aquí el tema importante es que se hagan las inversiones y los análisis adecuados, que se invierta mucho en investigación y tecnología, que es algo que también nos hace falta. Si ves actualmente cuál es el gasto per cápita de tecnología, México es de los países más bajos, cosa que no debiera de ser para el volumen de población que tenemos y el número de economía que somos. Y es algo que realmente tenemos que tratar de focalizar y obviamente hay otras prioridades, ¿no? Está el tema de seguridad, o sea, claro, podemos aquí pasarnos toda la tarde platicando de todos los temas que trae México. La realidad es que este tema es vital si queremos que México dé un paso, digamos, un salto a hacer una economía mucho más establecida y no depender tanto de lo que sucede en el extranjero. Por supuesto, por último, preguntarte cómo ves el caso de Tesla, que en Estados Unidos pues generó mucho revuelo, incluso en algunos estados, me parece que en New Jersey no la dejan vender, tienes que ir a otro estado si quieres tener un Tesla, porque se saltó el mecanismo y este grupo de poder que son los concesionarios, por lo menos allá en la Unión Americana. Es correcto. ¿Cómo ves ese modelo en términos de que lo pudiesen adaptar a alguna otra? Fíjate que el estado es Michigan. Es Michigan. Exactamente, no los dejan vender. Y realmente, te diría que el modelo de Tesla es un modelo que es disruptivo porque, tú bien decías el ejemplo del inicio cuando todo el mundo pensaba que los vehículos no iban a tener ningún éxito y actualmente hay listas de espera de más de un año para sus vehículos. Aquí lo que te diría es, es un modelo interesante, yo creo que vale la pena que la industria lo analice. En ese modelo, la planta directamente vende los vehículos a los clientes, sin necesidad de un dealer, de una agencia. Y si ves el modelo que ellos tienen de venta, es completamente diferente al actual. Prácticamente todo es por internet, no necesariamente tienen agencias donde puedas ver los vehículos. Puedes hacer una prueba de manejo, pero te llevan el vehículo a tu casa. Entonces, todo está centrado en el consumidor, ahora sí que en el cliente final, ¿no? Y el proceso de venta es mucho más sencillo, ¿no? Entonces, a mí me parece que es interesante el modelo. Una ventaja que tienen es de que no tienen que ponerse de acuerdo dos partes, el grupo de dealers y
y se eliminan muchas ineficiencias. Sin embargo, pues a mí me parece que para toda la infraestructura que hay, pensando en el caso específico de México, con los grupos de agencias que son sumamente importantes y la fortaleza que tiene la industria automotriz mexicana, pues a mí me parece que puede haber muy buenas oportunidades de sinergias, de tal forma de que al final del día el consumidor automotriz sea el que se vea directamente beneficiado. Por supuesto. Siempre un gusto platicar contigo, interesante, sobre todo en el país del automóvil que es México, que además no solo como productor y exportador, sino ya también con un mercado de consumo, que ahí va, ¿no? El año pasado más de 1.600.000 vehículos se vendieron. Es correcto. Y este año, a pesar de todo, ahí va creciendo, con una base de comparación difícil. Sí, ¿no? Porcentajes de 6% de incrementos mensuales, se espera que al final del año esté un poquito arriba del 6% de incremento. Todavía hay mucho que seguir haciendo en la industria, pero el mercado local es un mercado interesante, ¿no? Y si lo ves desde el punto de vista de una armadora, pues qué mejor que pongan sus inversiones en un país donde además de poder fabricar vehículos de muy buena calidad y exportarlos, también hay un mercado interesante que complementa de manera adecuada sus operaciones. Ahí va. Muchísimas gracias. No, Rodrigo, un placer como siempre. Vamos.